Ya no te necesito, mamá. Púdrete aquí. Esas fueron las últimas palabras que mi hijo Rodrigo me dijo antes de abandonarme en un asilo el día de mi cumpleaños número 68. Hola, mi nombre es Teresa, y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal y aprovecha para contarme desde dónde estás escuchando esta historia. Jamás imaginé que llegaría a vivir algo así. 68 años de vida, 42 de ellos dedicados a criar a Rodrigo después de quedarme viuda, trabajando en 3 empleos distintos para que nunca le faltara nada, sacrificando mis sueños para que él pudiera cumplir los suyos. Y ahora estaba aquí, en este lugar que olía a desinfectante barato y comida recalentada, viendo cómo el auto de mi hijo se alejaba por la calle mientras mi nuera Valeria se reía a carcajadas desde el asiento del copiloto. Todo comenzó esa mañana cuando desperté con la ilusión de que tal vez Rodrigo recordaría mi cumpleaños. Tal vez vendría con flores o al menos con un abrazo sincero como cuando era niño y me despertaba cantándome las mañanitas. Pero cuando abrí la puerta de mi habitación, lo encontré en la sala con Valeria, ambos con expresiones serias que me helaron la sangre. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Rodrigo sin siquiera saludarme. Ni un feliz cumpleaños, ni una sonrisa, nada. Me senté en el sofá donde tantas veces lo había acunado cuando era bebé, donde le había curado las rodillas raspadas, donde le había ayudado con las tareas escolares. Valeria permanecía de pie, con los brazos cruzados y esa mirada despectiva que había perfeccionado en los 5 años que llevaba casada con mi hijo. «Hemos tomado una decisión», continuó Rodrigo, evitando mis ojos. «Ya no podemos seguir cuidándote. Eres una carga para nosotros. Hemos encontrado un lugar donde estarás mejor atendida». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Una carga. Eso era yo para él ahora. La mujer que había vendido hasta sus joyas para pagarle la universidad, que había trabajado limpiando casas ajenas para que él tuviera ropa nueva, que había llorado en silencio cada noche después de que su padre muriera para que él no me viera débil. «¿Un asilo?», pregunté con voz temblorosa. «Rodrigo, yo no necesito estar en un asilo. Estoy bien aquí, en mi casa. No les estorbo, casi ni salgo de mi habitación». «No es tu casa», respondió Valeria con frialdad. «Esta casa está a nombre de Rodrigo, y necesitamos el espacio. Queremos remodelar y convertir tu habitación en un gimnasio». Un gimnasio. Mi habitación, donde había pasado noches en vela cuidando a Rodrigo cuando tenía fiebre, donde había cosido su ropa cuando no teníamos dinero para comprarle nueva, donde había envejecido pensando que al final de mis días estaría rodeada del amor de mi familia. Todo eso para un gimnasio. «Ya está decidido, mamá», sentenció Rodrigo levantándose. «Empaca lo necesario. Salimos en 1 hora». Intenté hablar, intenté razonar con él, recordarle todo lo que habíamos vivido juntos. Pero Valeria lo tomó del brazo y lo llevó a la cocina, donde los escuché hablar en susurros y reír. En el día de mi cumpleaños, mientras planeaban deshacerse de mí. Subí a mi habitación con las piernas temblorosas y el corazón destrozado, pero mientras empacaba mis pocas pertenencias en una maleta vieja, recordé algo que me hizo detenerme. 5 días atrás, el licenciado Gustavo me había llamado con noticias extraordinarias. Mi tío Esteban, el hermano menor de mi difunto esposo, había fallecido en Guadalajara sin descendencia directa y yo era la única heredera de su fortuna. 10 millones de pesos que se depositarían en mi cuenta bancaria en exactamente 5 días. Ni Rodrigo ni nadie más de la familia lo sabía. El tío Esteban y yo habíamos mantenido contacto a través de cartas durante todos estos años, algo que nunca mencioné porque era mi pequeño refugio, mi espacio privado. Él sabía cuánto había luchado, cuánto había sacrificado, y en su testamento dejó escrito que yo merecía vivir tranquila el resto de mis días. Mientras doblaba mi ropa y la guardaba en la maleta, una extraña calma me invadió. Rodrigo no sabía lo que estaba haciendo. No sabía que en 5 días yo tendría más dinero del que él había ganado en toda su vida. No sabía que estaba firmando su propia sentencia. El viaje al asilo fue silencioso. Yo iba en el asiento trasero, mirando por la ventana las calles de la ciudad donde había criado a mi hijo,
donde había construido una vida que ahora se desmoronaba. Rodrigo conducía con expresión tensa y Valeria revisaba su teléfono móvil sin prestarme atención. Cuando llegamos, el lugar era peor de lo que imaginaba. Un edificio gris de 2 plantas con pintura descascarada y rejas oxidadas en las ventanas. El jardín estaba descuidado y en el pequeño patio delantero había 3 ancianos sentados en sillas de plástico, mirando al vacío con ojos perdidos. «Aquí es», anunció Rodrigo, apagando el motor. «¿Este lugar?», susurré. «Rodrigo, por favor». «Ya no te necesito, mamá», me interrumpió él, volteando finalmente a mirarme. Sus ojos, los mismos ojos que me habían mirado con amor infinito cuando era niño, ahora estaban fríos como el hielo. «Ya no te necesito. Púdrete aquí. Es donde perteneces ahora». Valeria soltó una carcajada cruel. «Por fin nos libraremos de ti, vieja. Ya era hora». Bajé del auto con mi maleta, sintiendo que cada paso me pesaba como plomo. Rodrigo ni siquiera salió para ayudarme. Simplemente arrancó el motor, apenas cerré la puerta, y se fueron dejando una estela de polvo. Me quedé allí, parada frente a ese asilo deprimente, con mi maleta en la mano y lágrimas que se negaban a salir. Porque en ese momento tomé una decisión. No lloraría, no me derrumbaría. En 5 días, todo cambiaría. En 5 días, Rodrigo y Valeria aprenderían una lección que jamás olvidarían. Entré al asilo con la cabeza en alto. La recepcionista apenas me miró, mientras Rodrigo había pagado por adelantado un mes. Me asignaron una habitación pequeña que compartía con otras 2 mujeres mayores, ambas con miradas vacías que reflejaban el abandono de sus propias familias. Esa noche, acostada en esa cama dura y extraña, abrí mi bolso y revisé los documentos que el licenciado Gustavo me había enviado. Todo estaba en orden. En 5 días exactos, el dinero estaría en mi cuenta, y entonces comenzaría mi verdadera venganza. No una venganza de gritos o violencia, sino una venganza silenciosa, meticulosa, definitiva. Rodrigo había dicho que ya no me necesitaba. Perfecto. Pronto descubriría lo que se sentía cuando alguien a quien siempre habías dado por sentado desaparecía para siempre de tu vida, llevándose consigo todo lo que habías esperado heredar. Los primeros 2 días en el asilo fueron los más largos de mi existencia. Despertar en esa habitación compartida, escuchando los gemidos nocturnos de mis compañeras de cuarto y el constante chirrido de las camas de metal oxidado, me recordaba cada segundo el abandono al que había sido sometida. Pero también me recordaba lo que vendría después. La mañana del tercer día, mientras desayunaba una avena aguada y pan duro en el comedor común, sonó mi teléfono celular. Era el licenciado Gustavo, la única persona en el mundo que sabía dónde me encontraba y por qué. «Señora Teresa», escuchó su voz profesional al otro lado de la línea. «Llamo para confirmarle que el proceso de transferencia está avanzando según lo previsto. En exactamente 2 días, el viernes por la mañana, los 10 millones de pesos del señor Esteban estarán disponibles en su cuenta bancaria». Cerré los ojos y respiré profundo. 2 días más. Solo 2 días más de soportar este lugar, de fingir resignación, de ser la anciana indefensa que mi hijo creía que era. «Gracias, licenciado», respondí en voz baja, mirando alrededor para asegurarme de que nadie escuchaba. «Y recuerde, por favor, que esto debe mantenerse completamente confidencial». «Por supuesto, señora. Su tío fue muy específico al respecto. Nadie más tiene conocimiento de esta herencia». Después de colgar, me quedé sentada observando a los demás residentes del asilo. Había aproximadamente 20 personas mayores allí, todas con historias similares a la mía. Familias que los habían olvidado, hijos que los consideraban estorbos, nietos que nunca los visitaban. En sus rostros veía reflejado mi propio abandono. Pero también veía algo que yo tenía y ellos no. Una salida. Esa tarde, mientras permanecía sentada en el deteriorado jardín del asilo, permití que mi memoria viajara hacia atrás. Recordé cuando Rodrigo tenía 8 años y se enfermó gravemente de neumonía. Los médicos dijeron que necesitaba medicamentos costosos y cuidados intensivos. Yo trabajaba entonces limpiando oficinas por las noches y vendiendo tamales en el mercado durante el día.
No teníamos dinero para hospitales privados, así que vendí mi máquina de coser, la única herencia que mi madre me había dejado, para pagar el tratamiento. Rodrigo se recuperó, y yo nunca se lo mencioné. Nunca le dije cuánto había sacrificado. Recordé también cuando cumplió 18 años y soñaba con estudiar administración de empresas en la universidad. Las colegiaturas eran astronómicas, pero yo conseguí un tercer trabajo cuidando a una anciana enferma los fines de semana. Dormía apenas 4 horas diarias, pero cada peso que ganaba iba directo a su educación. Rodrigo se graduó con honores, consiguió un buen empleo, se casó con Valeria, y ahora estaba aquí. El jueves por la tarde, un día antes de recibir la herencia, decidí hacer una caminata por los alrededores del asilo. Las enfermeras no prestaban mucha atención a los residentes, así que salir era fácil. Caminé 3 cuadras hasta encontrar un pequeño café con conexión de internet. Necesitaba poner en marcha mi plan. Desde una computadora pública, entré a mi banca electrónica. Allí estaban todas las cuentas que había abierto para Rodrigo a lo largo de los años. Cuando tenía 25 años y quería comprar su primer automóvil, pero no tenía historial crediticio, yo puse mi casa como garantía y abrí una cuenta conjunta con él para facilitarle el préstamo. Cuando se casó y quería independizarse, yo avalé su crédito hipotecario y mantuve una tarjeta de crédito a su nombre vinculada a mis fondos para emergencias. Durante 17 años, yo había sido su red de seguridad financiera invisible. Pero lo que Rodrigo nunca supo es que todas esas cuentas, todas esas tarjetas, todo ese respaldo financiero estaba a mi nombre. Él era usuario autorizado, beneficiario, pero yo era la titular. Con unos cuantos clics podía cancelarlo todo. Aún no lo hice. Faltaba un día para que el dinero llegara y para que yo tuviera el poder absoluto de cambiar las reglas del juego. Esa noche, de regreso en mi incómoda cama del asilo, saqué de mi maleta una pequeña libreta donde había guardado todos los registros financieros importantes de mi vida. Allí estaba anotada la dirección de mi casa, la que había comprado con el dinero del seguro de vida de mi esposo hacía más de 30 años. La escritura estaba a mi nombre. Siempre lo estuvo. Rodrigo vivía allí porque yo se lo había permitido después de su boda, pensando que algún día se la heredaría, pero legalmente seguía siendo mía. También tenía anotado el contacto de un abogado que me había ayudado años atrás con unos trámites. Me llamaba Don Mario, un hombre serio y eficiente que había elogiado mi meticulosidad con los documentos. Mañana mismo lo llamaría. El viernes amaneció gris y lluvioso. Me desperté a las 6 de la mañana, una hora antes del desayuno obligatorio del asilo. Mi corazón latía con fuerza mientras encendía mi teléfono y revisaba la aplicación bancaria. Actualicé la pantalla 1, 2, 3 veces. Y entonces apareció. 10 millones de pesos depositados en mi cuenta de ahorros. La fortuna de mi tío Esteban, el hermano de mi difunto esposo que había hecho su dinero en bienes raíces y que siempre me había tratado con respeto y cariño. Me senté en la orilla de la cama y por primera vez en días sonreí. No una sonrisa de felicidad, sino de determinación pura. El juego había cambiado. Yo había cambiado. A las 9 de la mañana llamé al licenciado Mario desde el mismo café de internet del día anterior. Le expliqué mi situación con voz firme y clara. Le conté sobre el abandono, sobre las cuentas bancarias vinculadas a mi nombre, sobre la casa que seguía siendo legalmente mía. Señora Teresa, respondió él después de escuchar atentamente. Entiendo perfectamente su situación y es completamente legal proceder como usted desea. Necesito que venga a mi oficina esta misma tarde para firmar algunos documentos. Estaré allí a las 3, confirmé. Antes de ir con el abogado, hice una llamada más, a una agencia inmobiliaria que había visto anunciada en el periódico local. Concerté una cita para el lunes siguiente para poner mi casa en venta. El agente me informó que propiedades en esa zona se vendían rápidamente, especialmente si el precio era razonable. Le dije que quería una venta express, incluso si eso significaba recibir un poco menos del valor real. El dinero ya no era problema.
El mensaje era lo importante. En la oficina del licenciado Mario firmé todos los documentos necesarios. Cancelación de todas las tarjetas de crédito donde Rodrigo aparecía como usuario autorizado. Bloqueo de acceso a las cuentas bancarias conjuntas. Instrucciones específicas para que cualquier intento de contacto bancario de su parte fuera redirigido a mi nuevo abogado. Todo quedó sellado y certificado en menos de 2 horas. Cuando salí de esa oficina, con los documentos guardados en mi bolso y una sensación de poder que no había experimentado en décadas, tomé otra decisión. No regresaría al asilo. Simplemente no volvería. Busqué un hotel modesto pero limpio en el centro de la ciudad y renté una habitación por una semana mientras encontraba un departamento adecuado para vivir. Esa noche, acostada en una cama cómoda con sábanas limpias, pensé en Rodrigo. Imaginé su rostro cuando intentara usar sus tarjetas y todas fueran rechazadas. Imaginé su pánico cuando llamara al banco y le dijeran que las cuentas habían sido cerradas. Imaginé su desesperación cuando fuera a buscarme al asilo y descubriera que me había ido sin dejar rastro. Y entonces, solo entonces, me permití sentir algo parecido a la satisfacción. No era venganza cruel, era justicia. Era recuperar el control de mi propia vida. Era enseñarle a mi hijo que las madres no son objetos desechables que se abandonan cuando ya no son convenientes. Mañana comenzaría mi nueva vida. Pero esta noche disfrutaría del dulce sabor de saber que finalmente, después de 68 años de dar y sacrificar, era momento de poner mis propias necesidades primero. El lunes por la mañana, exactamente una semana después de haber sido abandonada en aquel asilo deprimente, me encontraba firmando los últimos papeles en la oficina de bienes raíces. El agente, un hombre joven llamado Daniel, con traje impecable y sonrisa profesional, revisaba los documentos con eficiencia mientras yo mantenía la compostura que había perfeccionado durante todos estos años. Señora Teresa, debo decirle que tuvo mucha suerte, comentó Daniel mientras organizaba las hojas. Tenemos un comprador que está dispuesto a pagar en efectivo y cerrar la operación en menos de una semana. Es una pareja joven que busca establecerse en el barrio. Ofrecen 4 millones de pesos, que está dentro del rango que discutimos. Asentí con la cabeza. 4 millones de pesos por la casa donde había criado a Rodrigo, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había envejecido creyendo que pasaría mis últimos días rodeada de familia. Pero los recuerdos ya no pesaban tanto como la necesidad de justicia. Acepto la oferta, dije con firmeza. Quiero que la operación se complete lo antes posible. Mientras salía de esa oficina con los contratos preliminares en mi bolso, sentí una mezcla extraña de liberación y melancolía. Estaba cerrando un capítulo de mi vida, pero también estaba abriendo otro completamente nuevo. Un capítulo donde yo tomaba las decisiones, donde yo establecía los límites. Durante esos días, me había mantenido completamente invisible para Rodrigo. Había cambiado mi número telefónico, bloqueado todos los contactos antiguos, y me hospedaba en diferentes hoteles cada 3 noches para evitar ser rastreada. Sabía que eventualmente él intentaría buscarme, pero quería que primero sintiera el peso completo de sus acciones. El martes por la tarde, mientras tomaba café en un pequeño restaurante del centro, recibí una llamada del licenciado Mario. Su voz sonaba satisfecha. Señora Teresa, tengo noticias. Esta mañana su hijo intentó acceder a las cuentas bancarias y todas las transacciones fueron denegadas. Según me informó el banco, intentó utilizar 3 tarjetas diferentes en una tienda de materiales de construcción. Las 3 fueron rechazadas. El gerente de la sucursal me contactó siguiendo nuestras instrucciones previas. Cerré los ojos e imaginé la escena. Rodrigo parado frente a la caja registradora, con Valeria seguramente a su lado, viendo cómo sus tarjetas eran rechazadas una tras otra. La vergüenza, la confusión, el inicio del pánico. «Excelente», respondí simplemente. «Mantenga el protocolo. Ninguna información debe ser revelada directamente a él». Esa misma noche, mientras revisaba opciones de departamentos para rentar de forma permanente, mi teléfono antiguo, el que había dejado encendido precisamente para este momento,
Comenzó a sonar. Era Rodrigo. Dejé que sonara 5, 6, 7 veces antes de rechazar la llamada. 2 minutos después, volvió a intentar. Y luego otra vez. Y otra. Los mensajes empezaron a llegar en avalancha. Los leí todos sin responder ninguno. Mamá, las tarjetas no funcionan. Debe ser un error del banco. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Mamá, fui al asilo y me dijeron que te fuiste. ¿Dónde estás? Mamá, responde por favor. Esto es urgente. Cada mensaje me mostraba su creciente desesperación, pero todavía no era suficiente. Todavía no había comprendido la magnitud de lo que había perdido. El miércoles decidí dar el siguiente paso. Llamé a mi vecina de toda la vida, doña Carmela, una mujer de 75 años que vivía 3 casas más abajo y que siempre había sido como una hermana para mí. Le expliqué toda la situación, sin omitir ningún detalle. Su indignación fue inmediata y visceral. «Ese muchacho ingrato», exclamó ella con voz temblorosa de rabia, «después de todo lo que hiciste por él. Teresa, cuenta conmigo para lo que necesites». Le pedí un favor específico. Quería que ella estuviera presente cuando los nuevos propietarios tomaran posesión de la casa. Quería que hubiera un testigo de confianza cuando Rodrigo descubriera que su supuesta herencia futura se había evaporado. El jueves por la mañana, la transacción de la casa se completó oficialmente. Los 4 millones de pesos fueron depositados en mi cuenta bancaria, sumándose a los 10 millones de la herencia. 14 millones de pesos. Una fortuna que me permitiría vivir cómodamente el resto de mis días, viajar si quería, ayudar a causas que me importaban, ser completamente independiente. Pero lo más importante no era el dinero, era el poder. El poder de haber tomado control de mi propia narrativa después de una vida entera de ponerme en segundo lugar. Esa tarde encontré el departamento perfecto. Un espacio luminoso en un edificio moderno de clase media, con 2 habitaciones, cocina equipada y una pequeña terraza con vista a un parque. El edificio tenía seguridad las 24 horas y estaba ubicado en un barrio tranquilo al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde Rodrigo pudiera buscarme accidentalmente. Pagué 6 meses de renta por adelantado y comencé a comprar muebles básicos. Cada pieza que elegía era mía, comprada con mi dinero, seleccionada según mis gustos. Durante 40 años había vivido rodeada de objetos que otros habían elegido, en espacios que otros habían diseñado. Ahora, finalmente, estaba construyendo un hogar que era auténticamente mío. El viernes, exactamente 2 semanas después de haber sido internada en aquel asilo horrible, doña Carmela me llamó con noticias. Su voz mezclaba satisfacción con un toque de compasión. «Teresa, pasó lo que imaginabas. La pareja joven llegó esta mañana con el notario y las llaves. Rodrigo y Valeria estaban en la casa. Al parecer habían comenzado alguna remodelación en tu antigua habitación. Tenían las paredes a medio pintar y habían tirado algunos muebles a la basura. Me tragué la ira que esa imagen me provocaba. Habían comenzado a borrar mi presencia de esa casa incluso antes de que yo estuviera muerta. Cuando el notario les explicó que la casa había sido vendida legalmente y que debían desalojar de inmediato, Rodrigo se puso como loco», continuó Carmela. «Gritaba que era imposible, que esa casa era suya, que tú no podías haberla vendido sin su permiso. El notario tuvo que explicarle 3 veces que la propiedad siempre estuvo a tu nombre y que tenías todo el derecho de venderla». «¿Y qué hizo entonces?», pregunté con voz calmada. «Se derrumbó, Teresa. Literalmente se dejó caer en el suelo y comenzó a llorar como niño. Valeria estaba furiosa, gritándole que buscara soluciones, que llamara a abogados. Pero cuando el notario amenazó con llamar a la policía, tuvieron que marcharse. Se llevaron algunas bolsas con ropa y nada más. Los vi subir a su auto. Rodrigo conducía y se veía destrozado. Agradecí a Carmela por mantenerme informada y colgué. Me senté en el sofá nuevo de mi departamento nuevo, rodeada de mis cosas nuevas, en mi vida nueva. Y finalmente permití que una lágrima rodara por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza ni de arrepentimiento. Era una lágrima de liberación. Esa noche,
Mientras organizaba mi pequeña biblioteca con los libros que había comprado, mi teléfono antiguo volvió a sonar. Era Rodrigo otra vez. Esta vez decidí que había llegado el momento. Respiré profundo y contesté. La voz de Rodrigo al otro lado de la línea era algo que nunca había escuchado antes. No era la voz del hombre arrogante que me había abandonado en aquel asilo. Era la voz de alguien completamente roto, desesperado, al borde del colapso total. ¡Mamá!, sollozó apenas pronuncié el saludo. «Mamá, por favor, dime que esto es un malentendido. Dime que no vendiste la casa. Dime que las cuentas están bloqueadas por error». Me senté en mi nuevo sofá, mirando por la ventana de mi departamento hacia las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. Había esperado este momento durante 2 semanas. Había planeado cada palabra, cada respuesta. Pero ahora que finalmente había llegado, sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. «No es un malentendido, Rodrigo», respondí con voz tranquila pero firme. «Todo lo que ha sucedido es exactamente lo que planeé que sucediera». Escuché su respiración entrecortada, el sonido de alguien intentando procesar información que su cerebro se negaba a aceptar. Pero mamá, esa casa era nuestra casa. Yo crecí ahí. Pensé que algún día sería mía. «Pensaste», repetí yo, dejando que la palabra colgara en el aire entre nosotros. «Pensaste muchas cosas, Rodrigo. Pensaste que podías abandonarme en un asilo el día de mi cumpleaños. Pensaste que podías decirme que me pudriera allí. Pensaste que yo simplemente aceptaría mi destino como una anciana descartable. Mamá, yo no quise decir esas cosas. Fue Valeria. Ella me presionó. Ella dijo que era lo mejor para todos, la excusa más vieja del mundo. Culpar a otro por las propias decisiones. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, observando mi reflejo en el cristal. Una mujer de 68 años que finalmente había aprendido a valorarse a sí misma. «Rodrigo, yo estaba en el auto cuando ustedes se alejaban del asilo. Los vi reír. A los 2. No fue solo Valeria. Fuiste tú también. Disfrutaste abandonándome». El silencio que siguió fue largo y pesado. Podía imaginarlo buscando palabras, excusas, cualquier cosa que pudiera salvar la situación. «Las tarjetas, mamá. Necesito que desbloquees las tarjetas. Tengo deudas, tengo pagos pendientes. La empresa de materiales me está amenazando con demandas porque no pude pagar la mercancía que había ordenado para remodelar la habitación». Ahí estaba. Incluso en su desesperación, casi había dicho la verdad. Mi habitación, la que habían comenzado a convertir en gimnasio antes incluso de que yo estuviera fuera de sus vidas permanentemente. «Esas cuentas ya no existen, Rodrigo», expliqué con paciencia forzada. «Las cerré todas. Cada tarjeta que tenías vinculada a mi nombre ha sido cancelada. Cada acceso que tenías a mi respaldo financiero ha sido eliminado. Durante 17 años fui tu red de seguridad invisible. Avalé tus préstamos, garanticé tus créditos, mantuve cuentas conjuntas para tus emergencias. Todo eso terminó». «Pero yo no sabía», gritó él, y pude escuchar a Valeria discutiendo con él en el fondo. «No sabía que todo estaba a tu nombre. Pensé que eran cuentas compartidas». «Exactamente», dije yo con calma. «No sabías porque nunca preguntaste. Nunca te interesó saber quién sostenía tu vida financiera. Simplemente asumiste que todo estaría ahí siempre, sin importar cómo me trataras». Escuché ruidos confusos, como si Rodrigo estuviera caminando de un lado a otro. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba más controlada, más calculadora. Reconocí ese tono. Era el que usaba cuando intentaba manipular situaciones a su favor. «Mamá, escucha. Sé que cometí un error terrible, el peor error de mi vida, pero soy tu hijo, tu único hijo. No puedes simplemente abandonarme así. Piensa en todo lo que hemos vivido juntos. Piensa en papá. Él no querría esto». La mención de mi difunto esposo fue como un puñal, pero no de dolor, sino de indignación. Rodrigo atreviéndose a invocar la memoria de su padre, el hombre que había trabajado hasta el agotamiento para darnos una vida mejor y que había muerto demasiado joven. «Tu padre»,
Dije con voz cortante. Se estaría avergonzando de ti en este momento. Él me enseñó que la familia se protege, se respeta, se valora. Tú hiciste exactamente lo contrario, y ahora quieres que yo olvide todo porque llevas mi sangre. Entonces, ¿qué? Su voz volvió a quebrarse. ¿Simplemente vas a dejarme sin nada? ¿Vas a destruir mi vida porque tuve un momento de debilidad? Me alejé de la ventana y me dirigí a mi pequeño escritorio donde tenía guardados todos los documentos importantes. Saqué una carpeta específica y la abrí. Dentro estaban las fotografías que había guardado durante años. Rodrigo bebé en mis brazos. Rodrigo niño en su primer día de escuela. Rodrigo graduándose de la universidad con su birrete y toga. Toda una vida documentada en imágenes. No fue un momento de debilidad, Rodrigo. Fue una decisión premeditada. Investigaste asilos, elegiste el más barato que pudiste encontrar. Pagaste por adelantado y me abandonaste allí como si fuera un mueble viejo que ya no te servía. Eso no es un momento de debilidad. Eso es crueldad deliberada. Escuché sollozos genuinos ahora, pero ya no me conmovían como antes. Había llorado demasiadas lágrimas en aquel asilo horrible, había sentido demasiada humillación, había experimentado demasiado abandono. Por favor, mamá, te lo suplico, no te pido que me perdones ahora mismo. Solo te pido una oportunidad. Dime dónde estás, déjame verte, déjame intentar reparar esto. Cerré la carpeta de fotografías y la guardé nuevamente. Esos recuerdos pertenecían a un tiempo diferente, a un hijo diferente. El Rodrigo de esas fotografías ya no existía, si es que alguna vez había sido real. Rodrigo, el día que me abandonaste en ese asilo, me dijiste algo que nunca olvidaré. Me dijiste, ya no te necesito, mamá. Esas fueron tus palabras exactas. Bueno, yo acepté tu declaración, ya no me necesitas, perfecto. Y yo ya no necesito ser tu fuente inagotable de apoyo incondicional. No puedes hacer esto. Su voz cambió nuevamente, tornándose agresiva. Soy tu hijo, tengo derechos, puedo demandar, puedo decir que te aprovechaste de mi confianza, que manejaste cuentas sin mi conocimiento. Ahí estaba la verdadera naturaleza emergiendo. Cuando la manipulación emocional no funcionaba, venían las amenazas legales. Sonreí con amargura. Adelante, Rodrigo, demanda. Tengo todos los documentos que prueban que cada cuenta, cada tarjeta, cada propiedad siempre estuvo legalmente a mi nombre. Tú eras usuario autorizado por mi generosidad, no por derecho legal. Tengo testigos de tu abandono, incluyendo al personal del asilo. Tengo los recibos que muestran que pagaste por mi internamiento. Y tengo a una vecina que presenció cómo comenzaste a remodelar mi casa antes incluso de que yo hubiera fallecido. El silencio al otro lado fue absoluto. Rodrigo finalmente comprendía que no había salida legal, no había manipulación emocional que funcionara, no había amenaza que me hiciera retroceder. Vas a tener que aprender a vivir sin mi apoyo, continué con firmeza. Vas a tener que trabajar más duro, administrar mejor tu dinero, tomar responsabilidad por tus propias decisiones. Vas a tener que ser un adulto verdadero por primera vez en tu vida. Y tal vez, solo tal vez, algún día comprenderás la lección que debí enseñarte hace muchos años. El respeto no se hereda, se gana. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo o arrepentimiento, sino de la adrenalina de haber finalmente dicho todo lo que necesitaba decir. Pasaron 3 semanas desde aquella última conversación con Rodrigo. 3 semanas de silencio absoluto que me permitieron establecer completamente mi nueva rutina. Cada mañana despertaba en mi departamento luminoso, preparaba café en mi propia cafetera, me sentaba en mi terraza y observaba el parque mientras planeaba mi día. Era una libertad que nunca antes había experimentado. Durante esos días, invertí parte de mi dinero en mejorar mi calidad de vida. Compré ropa nueva, algo que no había hecho en años porque siempre priorizaba las necesidades de Rodrigo sobre las mías. Contraté a una nutricionista que me ayudó a diseñar un plan alimenticio saludable. Incluso me inscribí en clases de yoga para personas mayores en un centro comunitario cercano. Estaba construyendo una vida que era genuinamente mía.
Pero la parte más significativa de mi transformación vino cuando decidí visitar la Fundación Esperanza Dorada, una organización sin fines de lucro que trabajaba con ancianos abandonados. Había leído sobre ellos en el periódico y algo en su misión me resonó profundamente. La directora era una mujer llamada Patricia, de aproximadamente 50 años, con ojos amables pero cansados, que reflejaban años de luchar contra la indiferencia social. Cuando le conté mi historia, sin omitir ningún detalle sobre mi propia experiencia en el asilo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Teresa», dijo ella tomando mis manos entre las suyas, «lamentablemente tu historia no es única. Cada semana recibimos casos similares, hijos que abandonan a sus padres, familias que olvidan a quienes les dieron todo. Es una epidemia silenciosa de nuestra sociedad». Le expliqué que quería hacer algo significativo, que los 10 millones de pesos que había heredado me daban la oportunidad no solo de vivir cómodamente, sino de generar un cambio real. Patricia me mostró las instalaciones de la fundación, un edificio modesto pero digno donde aproximadamente 30 ancianos vivían con cuidados básicos financiados principalmente por donaciones escasas. Esa tarde tomé una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino la de muchas otras personas. Donaría 2 millones de pesos a la Fundación Esperanza Dorada. 1 millón se destinaría a mejorar las instalaciones existentes y el otro a crear un fondo permanente cuyos intereses financiarían los gastos operativos mensuales. No era caridad nacida de la culpa o la compasión superficial. Era justicia práctica. Era convertir mi dolor en propósito. La noticia de mi donación llegó a los medios locales. Un periódico pequeño publicó un artículo titulado «Mujer de 68 años transforma experiencia de abandono en esperanza para otros ancianos». En el artículo mencionaban mi nombre completo, Teresa Mendoza, y contaban una versión resumida de mi historia sin revelar la identidad de Rodrigo. Fue doña Carmela quien me llamó 3 días después de la publicación del artículo para informarme que Rodrigo había visto la noticia. Al parecer, había ido a visitarla buscando información sobre mi paradero, mostrándole el periódico con expresión desesperada. «Estaba irreconocible, Teresa», me contó Carmela con voz preocupada. «Ha perdido peso, tiene ojeras profundas, se ve consumido. Me dijo que había intentado todo para encontrarte, que fue al banco pero no le dieron información, que contrató a un investigador privado pero no logró rastrearte, y ahora ve en el periódico que donaste 2 millones de pesos y no entiende de dónde salió tanto dinero». Escuché en silencio mientras Carmela continuaba relatando los detalles de su encuentro con mi hijo. Rodrigo le había suplicado que me contactara, que le dijera dónde estaba, que intercediera por él. Había llorado frente a ella, confesando que su matrimonio con Valeria estaba destruido. Peleaban constantemente por dinero. Ella lo culpaba por haber perdido la casa y el respaldo financiero. Habían tenido que mudarse a un departamento pequeño y enfrentaban deudas acumuladas. «¿Y qué le dijiste?», pregunté finalmente. «Le dije la verdad», respondió Carmela con firmeza, «que tú estabas bien, que habías rehecho tu vida, y que si él quería tu perdón, tendría que ganárselo con algo más que lágrimas y desesperación. No le di ninguna información sobre tu ubicación». Agradecí a Carmela su lealtad y colgué. Esa noche reflexioné largamente sobre la situación. Rodrigo estaba sufriendo las consecuencias de sus acciones. Su vida se había derrumbado exactamente como él había intentado derrumbar la mía. Parte de mí, la madre que todavía existía en algún rincón de mi corazón, sentía dolor por su sufrimiento, pero la mujer que había emergido de aquel asilo horrible sabía que ese dolor era necesario para su crecimiento. 2 semanas después, mientras tomaba café en un restaurante del centro, un hombre se acercó a mi mesa. Era Rodrigo. Se veía exactamente como Carmela lo había descrito, demacrado, con ropa arrugada, ojos hundidos que reflejaban noches sin dormir. Me paralicé al verlo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero mantuve la compostura. «Mamá», dijo con voz quebrada, permaneciendo de pie junto a mi mesa. «Por favor, no te vayas. Solo quiero hablar contigo 5 minutos. 5 minutos, y si quieres que desaparezca de tu vida para siempre, lo haré».
Los otros clientes del restaurante comenzaron a mirarnos con curiosidad. No quería hacer una escena pública, así que asentí señalando la silla frente a mí. Rodrigo se sentó torpemente, con manos temblorosas que apoyó sobre la mesa. «No sé por dónde empezar», comenzó él, con lágrimas ya rodando por sus mejillas. «He ensayado este momento 1000 veces en mi cabeza, pero ahora que estás frente a mí, todas las palabras parecen insuficientes». No dije nada. Simplemente lo observé, esperando que continuara. «Fui un monstruo», continuó con voz entrecortada. «No hay otra palabra para describirlo. Te traté peor que a un animal. Te abandoné en el peor lugar posible, en el día que debí celebrarte. Y lo peor es que disfruté haciéndolo. En ese momento, realmente disfruté la sensación de liberarme de lo que consideraba una carga. Y ahora esa imagen me persigue cada noche». Tomé un sorbo de mi café, observando cómo se desmoronaba frente a mí. Era un espectáculo patético, pero también era real. No era la manipulación calculada de nuestra última conversación telefónica. Era dolor genuino. «He perdido todo», susurró él. «Valeria me dejó hace una semana. Dijo que era un fracaso, que si ni siquiera podía mantener contenta a mi propia madre, mucho menos podría mantenerla contenta a ella. Me corrieron del trabajo porque no pude concentrarme y cometí errores graves en varios proyectos. Estoy viviendo con un amigo que me cobra renta que apenas puedo pagar. Mi vida se derrumbó exactamente como yo derrumbé la tuya». «La diferencia», dije finalmente, rompiendo mi silencio, «es que yo no hice nada para merecer lo que me hiciste. Tú, en cambio, cosechaste exactamente lo que sembraste». Rodrigo asintió aceptando la dureza de mis palabras. «Tienes toda la razón, y no vine aquí a pedirte dinero o a suplicarte que me rescates», dijo mirándome directamente a los ojos. «Vine a pedirte algo mucho más importante. Vine a pedirte perdón. No espero que me lo concedas ahora. Tal vez nunca lo hagas. Pero necesitaba que supieras que finalmente entendí. Entendí lo que significaba el sacrificio. Entendí lo que significa perderlo todo. Entendí el valor de lo que tuve y destruí». Lo observé en silencio por un largo momento. Vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: comprensión real, humildad genuina, arrepentimiento profundo. No era el niño mimado que había criado, ni el hombre cruel que me había abandonado. Era alguien que finalmente estaba aprendiendo lo que significaba ser un adulto responsable. «Rodrigo», dije con voz firme, pero no cruel, «el perdón no es algo que se concede en una conversación de 5 minutos en un restaurante. Es un proceso largo que requiere no solo palabras, sino acciones sostenidas en el tiempo. Necesito ver que realmente has cambiado, que has aprendido. Y eso tomará años, no semanas». 6 meses después de aquel encuentro en el restaurante, mi vida había alcanzado un equilibrio que jamás imaginé posible. Cada mañana me despertaba con propósito, rodeada de paz y dignidad. El departamento que había rentado se convirtió en mi santuario personal, decorado con objetos que yo elegí, lleno de plantas que cuidaba con esmero, con estantes repletos de libros que finalmente tenía tiempo de leer. Mi trabajo como voluntaria en la Fundación Esperanza Dorada se convirtió en el centro de mi nueva existencia. Patricia me había asignado un rol importante: coordinadora de experiencias de los residentes. Mi función era organizar actividades, escuchar sus historias, asegurarme de que cada anciano sintiera que su vida todavía tenía valor y significado. Era irónico que mi propia experiencia de abandono me hubiera preparado perfectamente para ese trabajo. Durante esos meses, Rodrigo intentó contactarme en 3 ocasiones más. La primera vez fue a través de una carta larga y detallada que llegó a la fundación. En ella describía cómo había conseguido un empleo modesto como vendedor en una ferretería, cómo había comenzado terapia psicológica para trabajar en sus problemas, cómo estaba aprendiendo a vivir con menos y valorar más. No pedía dinero ni favores, solo quería que supiera que estaba cambiando. La segunda ocasión fue un mensaje de voz en el teléfono de la fundación, donde me contaba que había comenzado a visitar asilos los fines de semana como voluntario. Quería entender lo que yo había experimentado, ponerse en los zapatos de las personas que había despreciado. Su voz sonaba sincera, cansada pero determinada.
La tercera vez apareció en la Fundación Esperanza Dorada, un sábado por la mañana. Patricia me avisó que había un hombre preguntando por mí, y cuando lo vi a través de la ventana de mi oficina, casi no lo reconocí. Rodrigo había cambiado físicamente. Ya no era el hombre demacrado y desesperado del restaurante. Tampoco era el arrogante que me había abandonado. Era algo intermedio, alguien que había pasado por el fuego y emergido transformado. Lo recibí en el jardín de la fundación, rodeados de ancianos que disfrutaban del sol matutino. Nos sentamos en una banca apartada, manteniendo distancia prudente entre nosotros. «No vine a pedir nada», comenzó él sin preámbulos. «Vine a mostrarte algo». Sacó de su mochila una carpeta llena de documentos. Eran certificados de voluntariado en 3 asilos diferentes, constancias de asistencia a terapia durante 6 meses consecutivos, comprobantes de pagos de un pequeño departamento que rentaba con su propio dinero. También había fotografías de él trabajando con ancianos, leyéndoles libros, ayudándolos con manualidades. «Estos 6 meses han sido los más difíciles de mi vida», explicó con voz pausada. «Perdí todo lo que pensé que me definía: la casa, el dinero fácil, el matrimonio, el estatus. Y al principio te culpé, te odié por dejarme sin nada. Pero eventualmente comprendí que tú no me quitaste nada. Yo lo destruí todo por mi propia mano el día que te abandoné». Observé los documentos sin tocarlos, manteniendo mi compostura. Había aprendido durante estos meses que el cambio verdadero no se proclama en palabras grandiosas, sino que se demuestra en acciones consistentes. «He aprendido algo trabajando con los ancianos de esos asilos», continuó Rodrigo. «Cada uno tiene una historia de abandono similar a la tuya. Hijos que prometieron cuidarlos y los olvidaron. Familias que los consideraron cargas. Y en cada uno de ellos veo tu rostro aquel día que te dejé en ese lugar horrible. Eso me persigue, mamá, no como castigo, sino como recordatorio de nunca volver a ser esa persona». Permanecí en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire entre nosotros. Parte de mí, la madre que siempre sería, sentía orgullo al ver que finalmente había aprendido empatía y responsabilidad. Pero otra parte, la mujer que había renacido de las cenizas de su propio abandono, sabía que el perdón no podía ser instantáneo. «Rodrigo», dije finalmente, eligiendo mis palabras con cuidado, «lo que me hiciste dejó cicatrices profundas. No son heridas que sanan en 6 meses o 1 año. Tal vez nunca sanen completamente, pero veo que estás intentando cambiar, y eso es más de lo que esperaba». Sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. «No espero que me perdones pronto», respondió con voz quebrada. «Solo quiero la oportunidad de demostrarte durante el tiempo que sea necesario que he aprendido, que entiendo, que nunca volveré a ser el monstruo que te lastimó». Miré hacia los ancianos en el jardín. Don Arturo, de 82 años, abandonado por sus 3 hijos. Doña Elena, de 75, cuya familia la internó y nunca más la visitó. Don Miguel, de 79, cuyos nietos ni siquiera conocían su nombre. Cada uno representaba una historia de dolor similar a la mía. «Si realmente quieres demostrarme algo», dije girando mi atención nuevamente hacia Rodrigo, «entonces continúa haciendo lo que estás haciendo. Sigue trabajando con esos ancianos. Sigue asistiendo a terapia. Sigue construyendo una vida basada en valores reales y no en conveniencias. Y tal vez, con el tiempo, podremos reconstruir algo, no lo que teníamos antes. Eso murió el día que me abandonaste. Pero quizás algo nuevo, basado en respeto mutuo y no en obligación familiar». Rodrigo asintió aceptando las condiciones sin protestar. «Hay algo más que quiero que sepas», agregó él guardando los documentos en su mochila. «Valeria y yo firmamos el divorcio hace 2 meses. Ella se fue a vivir con su hermana a Monterrey, y me alegro de que haya terminado. Ese matrimonio se construyó sobre bases equivocadas, sobre materialismo y apariencias. Ahora estoy solo, pero es una soledad necesaria. Necesito aprender quién soy sin depender de nadie más». Me puse de pie, indicando que nuestra conversación había terminado. Rodrigo se levantó también, respetando mi espacio personal. «Puedes venir a la fundación un sábado al mes como voluntario si quieres», le dije, extendiendo una pequeña rama de olivo. «Patricia siempre necesita ayuda, pero vendrás como cualquier otro voluntario.
No como mi hijo. Aquí te ganarás el respeto con tus acciones, no con tu apellido. Su rostro se iluminó con algo parecido a la esperanza. Gracias, mamá. Gracias por darme esa oportunidad. Lo vi alejarse por el camino de grava del jardín y por primera vez en meses sentí algo parecido a la paz respecto a mi relación con él. No era perdón completo. No era reconciliación total. Pero era un comienzo cauteloso hacia algo que podría, eventualmente, parecerse a una relación sana. Esa noche, sentada en mi terraza bajo las estrellas, reflexioné sobre todo lo vivido. Desde aquel horrible día de mi cumpleaños hasta este momento de tranquilidad, había recorrido un camino extraordinario de transformación. Había pasado de ser una mujer descartada a una mujer empoderada, de víctima a protagonista de mi propia historia. Los 14 millones de pesos que poseía me daban seguridad financiera, pero no era el dinero lo que me había salvado. Era la decisión de valorarme a mí misma, de establecer límites, de exigir respeto. El dinero simplemente me había dado los medios para ejecutar esa decisión. Patricia me había propuesto recientemente convertirme en socia oficial de la fundación, aportando no solo recursos, sino también experiencia y liderazgo. Estaba considerando seriamente la oferta. Después de décadas de sacrificarme por un hijo que no lo valoró, finalmente había encontrado un propósito que me llenaba genuinamente. Pensé en todas las mujeres que estaban en situaciones similares a la que yo había vivido. Madres subestimadas, esposas olvidadas, abuelas descartadas, mujeres que habían dado todo y recibido abandono a cambio. Mi historia podía ser un faro de esperanza para ellas, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad, para establecer tus propios términos, para decir basta. Rodrigo tendría que caminar un largo camino antes de recuperar mi confianza completamente. Años, probablemente. Pero al menos ahora caminaba en la dirección correcta. Y yo, mientras tanto, continuaría construyendo mi propia vida. Una vida donde el respeto no era negociable y donde mi valor no dependía de la validación de otros. Cerré los ojos y respiré profundamente el aire fresco de la noche. 68 años me había tomado aprender que el amor propio no era egoísmo, que establecer límites no era crueldad, que exigir respeto no era arrogancia. Pero finalmente lo había aprendido. Y esa lección valía más que cualquier herencia monetaria.